Como les habíamos anunciado, estamos recibiendo aquí en la mesa de trabajo a Nicolás Sichevsky, economista, gerente del área de análisis económico en CPA Ferrer. ¿Cómo te va, Nicolás? Gracias Buenos por estar días, con ¿cómo nosotros esta están? mañana. Mucho gusto. Buen día. La economía uruguaya, como también habíamos adelantado, continuó su senda de recuperación en el cuarto trimestre del año pasado. Rebotó y registró una expansión del 4,4% en 2021 tras el duro shock que le había provocado, obviamente, la situación por la pandemia el año previo. Según el informe de cuentas nacionales que divulgó este miércoles el Banco Central, el PBI creció 5,9% respecto al cuarto trimestre del 2020 y 2% respecto al trimestre inmediato anterior del 2021. Hablamos de julio a septiembre, es decir, en términos desestacionalizados. Además, en lo que fue el cuarto trimestre, el PBI se ubicó en 2,9 sobre su valor de igual trimestre de 2019, previo a lo que fue la llegada de la pandemia. Nicolás, ¿cuál es tu primer análisis en lo que tiene que ver con estas cifras que se han venido manejando en estos últimos días? Bueno, creo que en términos generales el dato del año 2021 resultó, o por lo menos la nueva información que conocimos en esta semana, estaba dentro de lo previsto. El gobierno había actualizado su proyección de 3,5 a 4,5, los analistas la habían empujado para arriba también la proyección. Eso fundamentado en que el desempeño durante el segundo y el tercer trimestre había sido bastante mejor al esperado. Y bueno, durante el segundo semestre y en particular el último trimestre tuvimos toda la reactivación de las actividades que habían estado limitadas por la situación sanitaria. En definitiva, tuvimos un desempeño de la economía bastante mejor al esperado un año atrás quizás, fundamentado en el dinamismo del sector exportador, fundamentado en las obras y la tercera planta de UPM y obviamente, sobre todo durante el segundo semestre, una reactivación del sector comercial y de servicios bastante más rápido que lo que esperábamos y que en definitiva terminó con un mercado laboral en niveles similares a los que teníamos previo a la pandemia. ¿Y cuánto creció el PBI? El PBI creció 4,4%. Esto, recordemos, es el promedio de 2021 contra el promedio de 2020. Por eso es que en cierta medida, cuando decimos que la economía alcanzó el nivel prepandemia, lo alcanzó sobre fines de 2021. Si agarramos todo el promedio de 2021, no, porque bueno, habíamos caído 6% en 2020 y crecimos 4,4%. Perfecto. ¿Y los sectores que más crecieron? Bueno, el crecimiento en el año pasado tuvo, como les comentaba, tres patas. Por un lado, la inversión y la construcción, no solo de la planta de UPM, sino en cierta medida también la construcción de edificios vinculada a la ley de vivienda promovida. Tuvimos un creciente desempeño del sector agroexportador, la industria frigorífica, las industrias en general. Y a finales de año, o sea, no todo el año entero, pero sí a finales de año, como les comentaba, la reapertura de fronteras y el levantamiento de las medidas sanitarias impulsó toda la actividad comercial en nuestro país. Nicolás, ¿cómo está en este momento y después de la dura pandemia y el golpe que hubo en cuanto a lo laboral, en este momento los trabajos de los uruguayos? Bueno, el mercado laboral, como todos sabemos, sufrió bastante el contexto sanitario, sobre todo en 2021, en el primer semestre se vio afectado por el recrudecimiento y los peores meses de la pandemia. Lo que fue una sorpresa a finales del año pasado fue que en los últimos meses de 2021 el mercado laboral se recuperó bastante más rápido que lo que todos preveíamos y recuperó la mayoría de los empleos perdidos durante la pandemia. Obviamente todavía desafíos existen porque bueno, la situación que teníamos en el mercado laboral previo a la pandemia era compleja y todavía existe la calidad del empleo, falta cierta mejora todavía, hay bastante subempleo, que es gente que trabaja menos de lo que querría trabajar, el salario real todavía falta recuperarse, pero en definitiva arrancamos el año 2022 con una situación de la economía y del empleo bastante mejor a lo que pensábamos que íbamos a arrancar hace quizás 6 meses atrás. ¿Hay algún proyecto para este año? Pensando y tratando de aportar a esto. Bueno, el crecimiento en 2022 va a estar sostenido, por un lado, por la continuación de las obras de la planta de celulosa. Por otro lado, la vuelta del turismo, obviamente en el primer trimestre de este año, que lo cerramos la semana que viene,
vamos a tener un rebote porque vamos a estar comparándonos contra la temporada de 2021, que en realidad no tuvimos turismo prácticamente. Claro. Y también, sobre todo en el primer semestre, va a haber cierto rebote explicado por toda la actividad comercial, gastronómica, etcétera, que había estado bastante apagada en los peores meses de la pandemia. Y respecto a la inflación, ¿qué pensás? El presidente dijo el otro día que había que ponerse a trabajar en este tema. ¿Cuál es la situación actual y cuál es la proyección que a ti te parece? Bueno, el tema de la inflación es una preocupación global en este momento. O sea, todos los países están conviviendo con alzas tremendas, crecientes niveles de inflación. Estados Unidos tiene una inflación de 8%, que quizás para nosotros es normal, pero ellos tienen hace 40 años 2-3% de inflación. O sea, es el debate a nivel global. En Uruguay lo que está sucediendo o lo que ha venido sucediendo estos últimos meses es, por un lado, el impacto del aumento de los precios de los commodities. Lo del petróleo lo tenemos un poco más visto todos, pero con el conflicto de Rusia y Ucrania se han sumado el trigo y los productos panificados. Tenemos también en estos meses el impacto de las frutas y las verduras, que habían tenido una importante caída en 2021. O sea, las frutas y las verduras, si bien pesan poco en la canasta, tienen una volatilidad muy grande. Entonces, tenemos momentos en el tiempo en el que crecen 20-30%, en otros caen 10-20%, y en estos meses la recuperación de los precios después de la caída del año pasado, que la veíamos un poco más progresiva a lo largo de 2022, se concentró en parte por factores climáticos a principios de febrero y en marzo, ¿no? Porque tenemos una inflación del 8% en los Estados Unidos, que es pre-guerra, también ya venía trepando. Y el dólar acá planchado, cosa rara, ¿no? Que el dólar siga planchado. ¿Cuál es la expectativa de eso? O sea, porque el dólar tendría que subir, tendría que acompañar esa inflación, pero no. Es más, si Danny Doc, que tiene sus pesitos guardados, hubiera ahorrado, se hubiera quedado en pesos, hubieras hecho más guita que hubieras pasado a dólares. Claro. O sea, el dólar no acompañó, y no acompañó lo que en perspectiva vos estás viendo, ¿no? No sé cuánto es la tasa de interés hoy en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero debe estar en el 1 o menos. Con una inflación del 8, el dólar tendría que estar subiendo y sigue bajando. Sí. Bastante estable, ¿no? Sí, planchado. Sí, en estos últimos días ha caído incluso. Los movimientos del dólar en Uruguay, que en 2022 arrastran una caída de 6-7% del tipo de cambio, como decías, han estado en línea con lo que ha pasado en la región, en Latinoamérica. Pero en Brasil subió. Claro. ¿Qué sucede? El contexto de pandemia, del conflicto Rusia-Ucrania, en definitiva lo que ha hecho es impulsar los precios de los commodities muy al alza, y la mayoría de los países emergentes, en particular los de Latinoamérica, son exportadores de alimentos, exportadores de petróleo, algunos como Brasil, Colombia, y eso en definitiva fortalece y enriquece a estas economías y a nuestra economía, y eso es lo que hace que el tipo de cambio reaccione apreciando la moneda, porque en definitiva somos más ricos, claro. y por eso es que ha estado bastante quieto. Creo que a eso se le ha sumado que, a diferencia de Estados Unidos, que recién ahora está empezando su proceso de suba de tasas de interés post-pandemia, la mayoría de los países de Sudamérica habían iniciado este periodo de alza de tasas de interés durante el año pasado, incluso Uruguay, y eso en definitiva hace que parte del trabajo sucio ya esté hecho, es decir, la tasa de interés en los países de Sudamérica compense ese efecto de la inflación, es decir, como la tasa de interés en Latinoamérica está alta, los commodities están altos, rinde invertir en moneda local, monedas locales. Creo que esa es un poco la explicación. No nos olvidemos que la semana que viene tendremos Copom del Banco Central, que va a marcar una nueva alza en la tasa de interés de Uruguay. Eso tiene efectos, en definitiva, a la baja en el tipo de cambio, en el dólar. Hay que ver qué es lo que marca para el resto para lo que queda del año, cuál es la política que marca y el tono, pero creo que el principal riesgo es las noticias que puedan venir de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como hablábamos, tiene una inflación de 8%, y la reacción tarde o temprano para que las expectativas de inflación en Estados Unidos converjan al 2-3% va a ser una alza en las tasas de interés. Y en la medida en que eso sea muy abrupto,
puede complicar los flujos de capitales hacia los países emergentes. Y la volatilidad de todas las acciones, desde Amazon cayendo, ¿no? Una cosa insólita. ¿Cuál es la perspectiva de eso, ¿no? Que eso se vuelva a estabilizar. ¿Conviene salirse, los inversionistas convienen salirse de eso para volver a entrar o aguantarse? Es una cosa que nunca entendí bien. ¿Cuándo hay que rajarse de las inversiones en tanto el Uruguay, ¿no? Cuando está invirtiendo, cuando está apoyando? ¿Cuándo hay que rajarse? ¿Cuando ve que está cayendo? ¿O aguantarse porque la subida va a ser mucho más dinámica que haber salido y volver a entrar? Bueno, si tuviese la respuesta a eso, claramente estaría en otro lado. No, pero digo, siempre hay un límite. Hay un límite. A ver, en definitiva uno siempre puede asignar parte de su portafolio a capitales de riesgo y en cierta forma apostar un poco, pero en definitiva el mercado accionario, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, si bien muestran volatilidad a veces alta en el corto plazo, en el largo plazo tienden a crecer 7-8% y en definitiva a lo que hay que apuntar, si se quiere, es a inversiones, o sea, no intentar ganarle y comprar, bajó, voy a comprar, subió, voy a vender, intentar mantener el portafolio en el tiempo y ganar con la tendencia, ¿no? Nicolás, yo te traigo un poco más, acá no puedo invertir, no puedo darme cuenta en la bolsa si puedo o no invertir, pero si te traigo acá a Uruguay, salimos de una pandemia que todavía no nos hemos recuperado y ahora nos impacta este conflicto entre Rusia e Ucrania. ¿Qué se espera para los precios? ¿Va a haber un aumento? ¿Qué seguimos esperando para el resto del 2022 o estamos en la nebulosa mismo? Bueno, definitivamente el conflicto de Rusia y Ucrania nos trajo un impacto básicamente en los precios, como tú decís. No hemos visto y no creo que veamos una afectación vía el canal comercial, porque el comercio con Ucrania y Rusia es bastante limitado, o sea, solo el 1% de nuestras exportaciones tenían como destino esos países. Claramente, el escenario base hoy en día es que el conflicto tarde o temprano se va a moderar, o sea, más allá de que las tensiones van a seguir, cierta moderación va a haber. Por tanto, para los próximos meses vamos a tener un aumento en la inflación, explicada sobre todo por fenómenos transables, alimentos, combustibles, y nos va a llevar la inflación a por encima del 9% en los próximos meses. Eso va a tender a ceder tendería a ceder hacia fin de año, en donde cerraríamos con una inflación en el entorno del 8%, pero tengamos en cuenta que va a ser un nivel bastante por encima que lo que estaba previsto en los consejos de salarios, que lo que estaba previsto por el Banco Central. O sea que en definitiva falta trabajo ahí todavía, ¿no? Volvemos a lo que dijo el presidente, ¿no? Se tienen que poner a trabajar justamente en el tema de la inflación y hay factores externos que inciden. Ya sabemos que esto es un tema mundial. No te voy a pedir que te metas en la cabeza del presidente, pero ¿cuál sería la forma? O sea, ¿cuál sería la fórmula? O sea, vamos a trabajar. Evidentemente que hay cosas que no dependen de nosotros y hay cosas que quizás sí. ¿Por dónde tendría que ser el camino? Bueno, claramente el contexto internacional limita bastante el poder de acción en todo lo que es el sector transable. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, por un lado, en definitiva, ¿qué es lo que creo que las herramientas que tiene hoy en día en el corto plazo? Creo que son básicamente ajustar los combustibles a un menor ritmo que lo que marcaría el PPI. Es un poco lo que se ha venido haciendo en los últimos meses, pero tengamos en cuenta que probablemente hoy cierre la URSEA su informe y marque que hay un ajuste pendiente de 15-20% de los combustibles. Bueno, eso creo que no se va a dar todo junto en abril, porque tendría un impacto bastante importante. Tenemos, como comentaba, pendiente las decisiones que tome el Copom respecto a la tasa de interés. Eso básicamente enfría la economía, pero en definitiva lo que se puede atacar es el sector no transable, o sea, es decir, los servicios, el comercio, en donde se podría apuntar a buscar reformas que generen un poco más de eficiencia en la provisión de servicios públicos, en la regulación de algunos sectores que puedan por lo menos por única vez tirar abajo el nivel de precios. Pero son temas complicados, hay intereses creados por todos lados y obviamente no es una tarea muy sencilla, pero en el corto plazo las herramientas son limitadas. Así como se exoneró el IVA al asado, ¿no? ¿Habría que hacerlo con algún otro tipo de productos? ¿Pensás que eso es viable? Bueno, yo soy bastante escéptico de ese tipo de medidas.
típicamente cuando la inflación se dispara siempre empezamos a hablar de acuerdo de precios, que sabemos que tiene efectos limitados. La exoneración de IVA tiene efectos limitados también, por un lado porque claramente ataca en este caso un producto solo, tiene su costo asociado y además nada garantiza que la rebaja de IVA se traslade efectivamente al consumidor, es decir, ese 10% del IVA, así como no necesariamente lo paga siempre, si bien en la factura lo paga el consumidor, en definitiva parte de ese impuesto lo puede estar asumiendo el comerciante, ¿no? Entonces, la rebaja de ese IVA no necesariamente se va a trasladar en su totalidad al precio final, por eso es que tiene un efecto bastante limitado. Entonces, en definitiva, las herramientas por ese tipo de cosas son limitadas y, a ver, es un problema con el que está conviviendo todo el mundo y eso limita bastante el poder de acción, ¿no? Claramente, el tipo de cambio planchado, como hablábamos hace un rato, contribuye a, por lo menos, moderar la inflación de los precios que se miden directamente en dólares, por ejemplo, electrodomésticos, pasajes de avión, etcétera, que contribuyen a que la inflación de ese set de productos se mantenga más estable. Y obviamente que acá también siempre decimos lo mismo. Obviamente, los precios suben en todo el mundo, están subiendo en todo el mundo, pero bueno, el poder adquisitivo de los uruguayos es bastante limitado. Exactamente. Y esa es la otra pata, porque creo que capaz que el que vive en España, bueno, sí, le subió la electricidad, le subió todo, perfecto, pero tienen otra capacidad de ingreso que no la tenemos acá. Sí, ahí hay dos temas. Por un lado, el nivel de salarios en Uruguay de ingresos en relación al costo de vida. Ahí quizás, más allá de vaivenes en el corto plazo y en el mediano plazo, en definitiva mejorar eso es mejorar las capacidades de los trabajadores para que los ingresos mejoren de forma sostenible. Pero como hablábamos, en el corto plazo el salario real se ha debilitado, o la recuperación del salario real se ha debilitado un poco porque la inflación está resultando ser bastante más alta o más alta que lo que estaba incluido en los consejos de salarios a finales del año pasado, por todo esto que estábamos hablando, de aumentos en los precios de los alimentos. Entonces, si bien hay correctivos por inflación pautados en los acuerdos, la recuperación del salario efectiva real se va a efectivizar cuando se ejecuten estos correctivos, que algunos serán en julio de este año, otros serán en enero y otros en julio del año que viene. O sea, la recuperación va a ser un poco más progresiva. Va a ser la recuperación, pero evidentemente los precios van a seguir subiendo y siempre vamos a estar, desfasados. Tengo la última, Doc, porque sé que tenemos que cerrar. El uruguayo está acostumbrado, quizás, nos quejamos, pero estamos acostumbrados a las subas y a las subas más abruptas. Este tema del combustible es un poco lo que nos tiene más nervioso, de que un mes sube. ¿Qué nos espera para abril? A ver si saco o no saco el auto. Bueno, comentó, ¿no? creo que en definitiva, los precios internacionales marcan que los combustibles deberían continuar ajustándose en los próximos meses, independientemente de cuál sea el criterio que adopte el gobierno. Creo que en abril va a haber una suba, la recomendación se va a realizar hoy, el Poder Ejecutivo resolverá durante la semana que viene, pero naturalmente hasta que no se disipe este riesgo vinculado al conflicto de Rusia-Ucrania, el petróleo va a seguir caro. Exacto. Y eso en definitiva genera que los combustibles o tengan que ser subsidiados o tengan que subir su precio. Perfecto. Bueno, cerró la alza Amazon, perdón que te dije. Cerró la alza, así que no se preocupe. Nicolás, gracias por tu aporte esta mañana. Un gusto haberte recibido y aclarar todos estos temas que son bastante complejos. Y bueno, la gente en realidad siempre lo que quiere es poder ganar más y poder tener precios accesibles. Creo que eso es el deseo de todos y ojalá se pueda algún día concretar. Muchas gracias. A ustedes.